Buenos días, Venezuela, qué gusto saludarles. Soy Roseliano Díaz Arias, soy por Eliezer Hernández. Bienvenidos a una nueva edición correspondiente a este viernes de Puntos de Vista. Hoy abordamos tema internacional, pero que está muy cercano, además lo sentimos muy de cerca porque hablamos de la coyuntura o del proceso político que vive nuestro hermano país, Colombia, nuestros vecinos más cercanos y que además con los que tenemos una estrecha relación de años, por no decir pues de proceso también en algún momento de darle la libertad a gran parte de nuestro continente. Hoy me acompaña Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Gracias por su tiempo, por hacer un espacio en su apretada agenda para conversar distintos temas, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Vemos a una Colombia que de cierta manera pues tiene temas coyunturales. Hoy, por ejemplo, hace pocos minutos hablábamos de lo que sucede con la canciller de ese país, la ministra de Relaciones Exteriores, Sarabia, quien al parecer ha dejado su cargo luego de un impasse diplomático con los Estados Unidos tras las recientes declaraciones del presidente Petro en torno a lo que denominó como un plan para generar un golpe de Estado por parte del ex canciller Álvaro Leiva. Qué gusto recibirlo y bueno, su opinión en torno a este tema. Muchísimas gracias, muy buenos días, Roseliano. Agradable siempre conversar con usted y con la audiencia de Canali. Interesante la coyuntura para su análisis en Colombia, toda vez que se esperaba desde algunos sectores de la clase dominante o los tradicionales en el poder en Colombia, liberales conservadores, por llamarlo de alguna forma, que el gobierno del presidente Petro no alcanzara el tercer año y ya va rumbo a culminar el tercer ciclo de gobierno y sin duda terminará el cuarto. Ahora, se vive una coyuntura con sazón internacional, producto de las mismas circunstancias internas que vive el país. La renuncia de la canciller colombiana obedece sin duda a el desarrollo de lo que se ha cuajado desde el interior de la oligarquía colombiana. Álvaro Leiva Durán, usted lo señalaba, es canciller colombiano, vinculado al Partido Conservador y con afinidad muy constante con el Estado colombiano. En los últimos 26 años, el ex canciller Leiva Durán ha estado muy compenetrado con el Estado colombiano, vinculado a algunas iniciativas de paz. Terminó, como es obvio, natural, resentido con el gobierno del presidente Petro y propone entonces trabajar un golpe desde lo jurídico para derrocar al presidente Gustavo Petro. Y creo que eso, en alianza con algunos sectores, aquí hay que ser enfático en eso, con algunos sectores desde los Estados Unidos que promueven la posibilidad de no solo de impedir el desarrollo de un gobierno que ha trabajado el tema de la paz, que no se ha dado justamente por circunstancias adversas, no a la política del presidente Gustavo Petro, sino las razones estructurales de un conflicto de orden militar colombiano que ya supera los 70 años. Entonces, sin duda alguna, esta coyuntura está relacionada con el tema Israel, Estados Unidos, las relaciones internacionales en términos de lo político y económico, la política interna de los Estados Unidos hacia estrictamente el sur del continente y hacia Colombia. Entonces yo creo que con esos cuatro vectores es importante entender lo que está ocurriendo en esta coyuntura. La retirada de Sarabia, de la Cancillería, es parte, sin duda alguna, de una dinámica que se desarrolla desde los Estados Unidos. No en vano, Sarabia llega a la Cancillería el mismo día en que se posesiona Donald Trump, pero además esa mañana habla con los asesores de Donald Trump durante 3 ocasiones. Y justamente cuando se ha señalado la vinculación de actores políticos de los Estados Unidos con el golpe en Colombia, pues se produce la renuncia, hay sin duda el retiro o el llamado a consulta de embajadores y encargados de negocios Colombia y Estados Unidos. Y estos son elementos importantes para entender que Colombia va por un buen camino en términos de la política. Sin duda, si hubiese más complacencia a los Estados Unidos, significaría entonces que
el camino no era el propuesto en un gobierno de cambio, de transformaciones, un gobierno distinto a los anteriores en el territorio colombiano. Y se han dado ese cambio. Petro llegó con la premisa de generar un gobierno de cambio, usted lo ha dicho, de una transformación profunda. Y en estos 3 años de gobierno hemos visto cómo los ministros han rotado de una cartera a otra, pero sin terminar los procesos. Por ejemplo, estábamos hablando de Laura Sarabia. Laura Sarabia, por cierto, quien llegó al gobierno de Gustavo Petro por recomendación de quien en su momento era el embajador de Colombia en nuestro país, Armando Benedetti, que hoy también regresa al gobierno de Gustavo Petro luego de una controversia en torno al uso o no de sustancias estupefacientes. Y pues Laura Sarabia era en su momento la pues ministra para el despacho de la presidencia, y hoy en una jugada termina siendo la canciller de la República y ahora ha renunciado. Mi pregunta va es si en estos 3 años se ha generado un cambio, una transformación desde el gobierno de Gustavo Petro. Sin duda, fíjese que solo interpretar que en el gobierno del presidente Duque se frenó y se hizo trizas la paz, los acuerdos de 2016 en manos del presidente Duque imposibilitaron desarrollar medianamente un proceso con los sectores campesinos colombianos, porque en el 2016 el Estado firmó con las otroras guerrillas de la FARC la terminación de un conflicto y se comprometió a iniciar un proceso de reforma agraria rural de corte integral. Eso no había sido posible y el presidente Petro lo empuja en contra de un Estado que es totalmente adverso a estas políticas. Y aquí hay que recordar 2 elementos importantes. El primero es que se llega sin una coalición real, efectiva, no se ganan las mayorías parlamentarias y el Parlamento, el Congreso colombiano define. El primer año de gobierno se mostró que había una fuerza porque elementos no vinculados, digamos, a la tradicional izquierda colombiana, pero de sectores centro, democrático, progresista, lograron hacer una gran coalición. Y ese primer año de gobierno el presidente Petro logró posibilitar una reforma como fue la reforma fiscal, y luego entra ya en la diatriba porque se logra tener los recursos suficientes para desarrollar el plan de desarrollo del año subsiguiente, que fue el año 2023. Y el otro hecho es que, usted lo señala, alguna rotación en las carteras ministeriales tiene que ver con ese elemento, es que no se pudo llegar con la solidez de un pacto histórico numéricamente hablando y tocó traer de algunos sectores que han decidido acompañar el plan de desarrollo. Creo que el elemento importante es que se atizó el ejercicio de una paz real, verdadera. Se propuso y se propone una erradicación de esa guerra contra las drogas, que es el componente histórico con lo que Estados Unidos ha administrado el caso colombiano, pero hay resultados muy concretos: la reforma pensional, que se conoce además, la reforma laboral, que son hechos cotidianos que en otrora los gobiernos tradicionales negaron por decreto, que además el Congreso se abstuvo y negó la posibilidad de que los trabajadores se les reconociera tan sencillo el día laboral a partir de las 6 de la tarde y no desde las 10 de la noche como en otrora se hizo en el gobierno del presidente Uribe. Es decir, hay hechos muy importantes. Hoy ciudades como Medellín, por citar el tema de la paz, que es un elemento también cuestionado por la derecha, pero digamos sin la voluntad política de la derecha para resolver el tema de la paz. Hay una política de paz total desde el presidente Gustavo Petro y pareciera que hay una ausencia de algunos actores armados. Sin embargo, Medellín, una ciudad que presenta hoy un índice de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es una cifra récord en una sociedad como la antioqueña, fundamentalmente. Es decir, hay hechos que fueron propuestos en la campaña política del presidente Gustavo Petro que hoy son realidad para el pueblo colombiano, en lo pensional, en lo laboral, en lo social, y elementos importantes que van a terminar acumulando hacia el 2026 e incluso analizando la coyuntura. Esta coyuntura tiene que ver con el debilitamiento que tiene hoy los sectores tradicionales en Colombia frente al próximo Congreso del 2026 y las elecciones presidenciales de ese mismo año. Señor Thanos, nos corresponde establecer una nueva pausa comercial, o nuestra primera pausa comercial, quiero decir. Volvemos en tan solo segundos. Hoy hablamos con Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela.
Estamos de vuelta, agradecemos profundamente su sintonía. Esto es Puntos de Vista. Hoy conversamos con Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. En el corte anterior, en el segmento anterior, hacíamos un bosquejo. Le preguntaba sobre precisamente si la coyuntura política del gobierno del presidente Petro pues había sido ese cambio y esa transformación, o es ese cambio y esa transformación que prometió en una campaña. Lo hemos visto hace algunas semanas hablando sobre, al presidente Petro, hablando sobre una posible reforma. Se han enviado varios proyectos para el Congreso, lo ha detenido, el Congreso ha votado en contra del Congreso y él ha insistido en hacer un referéndum. La pregunta es directa. ¿Hoy la sociedad colombiana está necesitando realmente o está pidiendo una reforma de este tipo? Sin duda, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, primero. Segundo, concentra un alto grado de pobreza en regiones como la costa Caribe, el Pacífico, el centro, incluso caso particular Bogotá, Cundinamarca y sus 116 municipios. Hoy el pueblo clamaba una reforma pensional en mejores condiciones de favorabilidad. Hoy es posible que 3 millones de viejitos y viejitas en Colombia puedan recibir un bono pensional. Es decir, existió un clamor generalizado frente a la necesidad de que esa plusvalía del Estado, ese superávit del Estado, terminara en manos de quienes más los necesitan y no en lo contrario. Es un primer elemento. Segundo elemento, desde el Congreso se niega esa posibilidad porque los actores políticos en el Congreso están pensando en lo que viene y el resultado positivo que tiene cada acción sobre una población que estaba desatendida desde hace muchísimo tiempo. No solo los sectores campesinos, también los sectores indígenas, pero además los sectores laborales, es decir, la clase obrera colombiana había estado en una confrontación con gobiernos anteriores frente a reformas laboral y pensional. Sin embargo, en el gobierno del presidente Petro, un compromiso de campaña empieza a hacerse efectivo. El reconocimiento de los recargos nocturnos y dominicales y las horas extras para los trabajadores de un salario mínimo puede llegar a acumular hasta un 15% en horas extras, producto lógicamente de esta nueva decisión. Eso la población lo valora. Ahora, hay un actor político que hay que interpretarlo de esa forma, siente que estos efectos positivos sobre la población hoy le dan una dureza al resultado electoral del presidente Petro en los próximos comicios electorales. Es allí entonces cuando el Congreso acelera el ritmo para aprobar, porque una consulta o una convocatoria a consulta popular daría casi que un plebiscito en términos del próximo Congreso en el 2026 y no era tan favorable que el logro se lo llevara solo el presidente y por eso el Congreso decide acelerar la dinámica de aprobación. Sin embargo, se hace concertada, se hace pensando en que al país le podría servir más al país político empresarial que las horas nocturnas arrancaran a partir de las 7, pero a los trabajadores les serviría más a partir de las 6 y no como estaba antes, que era a partir de las 10. Es decir, hay un clamor del pueblo colombiano. El estallido social que se produce antes de la llegada del presidente Petro al gobierno obedecía justamente a eso, una ausencia de políticas públicas reales de los gobiernos del Estado frente a la necesidad de un pueblo que estaba en la calle. Matrícula cero de universidades tiene hoy muy contento a la población estudiantil. La posibilidad de que las universidades tengan más recursos y que programen además la creación de más facultades en regiones como la región Caribe, donde además se demanda de parte de la población, hoy es un hecho, una realidad que el pueblo termina agradeciendo en el respaldo que le ha ofrecido el presidente Gustavo Petro. El único presidente que casi llegando a 3 años de gobierno mantiene un nivel de popularidad que no se había conseguido en los recientes 24 o 25 presidentes en Colombia. Ahí también un tema en torno a la política internacional. Conversábamos en la parte anterior la renuncia de la canciller Laura Sarabia, pero también recientemente hemos visto cómo el presidente Gustavo Petro, pues hace pocos días
tenía un intercambio de palabras que en un foro con el presidente francés Emmanuel Macron en torno a la migración, también el reciente anuncio de un plan de conspiración para generar un golpe de Estado que lo ha anunciado el presidente Gustavo Petro, acusando al ex canciller Álvaro Leiva. También generó estas fricciones con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Es decir, en el ámbito internacional, la política del presidente Gustavo Petro ha sido cuestionada. Y un dato importante también a tener para la evaluación, para el análisis, es que así lo han denominado los medios colombianos, las constantes ausencias del presidente Petro en temas internacionales. Se ha desaparecido en algunas ocasiones, hasta 3 días no ha tenido respuesta por parte de los medios de comunicación, dándole seguimiento a las actividades presidenciales, la agenda del presidente Petro. ¿Cómo se puede leer precisamente estas actividades y el escenario que plantea el presidente Petro de cara a la comunidad internacional? Golpe blando, drogas, migraciones, ausencias, son elementos que en su mayoría los ponen los poderosos de los medios de comunicación en Colombia cuando los intereses políticos de ellos los demandan. Yo preguntaría por qué hoy no se ha ahondado más sobre el golpe blando en Colombia desde los grandes medios de comunicación en el país. ¿Por qué? Porque sin duda alguna los actores conservadores tradicionales en el gobierno de la República de Colombia están vinculados allí. Esa es una gran realidad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tocar, sí, entonces las ausencias del presidente? El presidente ha señalado que su visita a París, en Francia, finalmente en el día de ayer se conoció cómo la hija le organizó con sus nietos un encuentro particular en el que estuvo la seguridad colombiana y estuvo la seguridad francesa. Es decir, sí hubo conocimiento de ello. Por eso ahí un primer elemento para señalar cómo miente el ex canciller Álvaro Leiva en relación a lo que ha señalado en su documento, las ausencias reiteradas supuestamente del presidente. Con el viaje a Ecuador también el presidente ha señalado particularmente, tiene momentos de ausencia porque está produciendo literatura, está escribiendo y se dedicó y avanzó 30 páginas de su libro que aspira a publicar antes de terminar su mandato en Colombia. Entonces uno dice, ¿por qué no abordamos más bien el desarrollo de la guerra, de la lucha contra el narcotráfico impuestas de los Estados Unidos? ¿Por qué no trabajamos eso de los 253.000 hectáreas de tierra sembrada en hoja de coca? ¿Cómo no se analiza hoy el que Colombia aporte el 67% de clorhidrato de cocaína que se consume en el mundo y cómo un país como Colombia termine produciendo transformando esa hoja de coca en el 14% de su territorio? Pero además de eso, los medios de comunicación hoy no hablan de esos atentados contra el presidente, de la situación que se produce cuando señoras como Vicky Dávila actúan descaradamente utilizando esos grandes medios de comunicación para una actividad política. Además de eso, pensando en la relación que ellos tienen con los Estados Unidos. Algunos sectores de la clase dominante económica colombiana le interesa que haya un resquebrajamiento de la relación con los Estados Unidos y le apuntan justamente a eso. Por eso apoyaron, empujaron e hicieron las relaciones para que Leiva pudiese tener los contactos internacionales, fortaleciendo además la teoría que ha expresado, la tesis que ha expresado el presidente Gustavo Petro de un golpe blando en su contra en el territorio colombiano. Señor Thanos, nos corresponde establecer una nueva pausa. Esto es Puntos de Vista. Volvemos en tan solo segundos. Bien, estamos de vuelta. Hablamos hoy con Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, sobre la dinámica política de esta nación en el ámbito nacional, en el ámbito internacional y también algunos aspectos a evaluar, ¿no?, en torno a este análisis. Hablaba usted de los medios de comunicación, de Vicky Ávila, de esta precandidatura presidencial de cara a unos comicios que serán muy disputados de seguro en la República Colombiana. Ahora, esto me lleva también a preguntarle en el ámbito interno, ¿no?, de la dinámica política en ese país.
hemos visto recientemente lo que sucedió con el senador Miguel Uribe Turbay. Quería preguntarle, consultarle cómo se puede leer esto, y además teníamos tiempo, muchísimo tiempo de pues no ver, afortunadamente, actos como esto en la República Colombiana. Bueno, tenemos una tradición sangrienta, violenta, no porque el pueblo o la mayoría del pueblo colombiano así lo decida, porque la oligarquía, cuando se sienta amenazada, sacrifica incluso hasta sus cuadros. Hay que recordar cómo en 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán porque el otro partido se sentía temeroso de que llegara alguien distinto a los tradicionales al gobierno. Luego hay que recordar cómo a Jaime Pardo Leal lo asesinaron en octubre del 87, cómo sacrifican a Luis Carlos Galán Sarmiento, liberal, muy cercano a las estructuras de la oligarquía, justamente para ver cómo logran recomponerse y cómo logran mantenerse en el poder. Hay que recordar esta celebridad mexicana de que cuando la oligarquía pierde, arrebata, y de esa misma forma sacrificaron a Bernardo Jaramillo Ossa, sacrificaron a Carlos Pizarro, León Gómez y a alguien que tenía reconocimiento incluso de los sectores progresistas democráticos, como Álvaro Gómez Hurtado, que lo asesinaron en 1995, en noviembre de 95, siendo presidente Ernesto Samper, y aquí vale la anotación, al presidente Ernesto Samper le produjeron una crisis también con los Estados Unidos. Los Estados Unidos le quitaron la visa. Los Estados Unidos estuvieron involucrados en un cargamento de droga que le pusieron al avión presidencial del presidente Ernesto Samper en ese momento. Es decir, esto para señalar que cuando la oligarquía entra en deterioro, profundo deterioro, como lo tiene hoy frente a resultados electorales, hace alarde de cualquier condición, circunstancia, cualquier herramienta que pueda posibilitarse, mantenerse en la estructura de poder. Esa es parte de la realidad. Ahora, en esta coyuntura, el atentado contra Miguel Uribe Turbay obedece sin duda, desde nuestros análisis, a el mejoramiento de una imagen del Centro Democrático. Está muy deteriorado, porque no era un candidato que tuviera posibilidad ni siquiera de quedar dentro de su partido. Digamos, tiene unos resultados numéricos muy bajos, pequeños. Hay que reconocer que Petro le ha dado a la oposición los elementos de garantía que en otrora no tuvo él, porque a Petro le tocó salir del país, le tocó exiliarse. A Petro sufrió atentado, y el gobierno de turno en cada uno de esos momentos siempre fue oblando o incluso banalizó, como han banalizado muchísimas cosas en relación al gobierno del presidente Petro. Pero es la coyuntura que se vive, y sin duda de aquí hacia allá es posible que no desaparezca la violencia, un ejercicio cotidiano en la dinámica política nuestra, que no desaparezca el ejercicio del desplazamiento, porque se vive. El gobierno del presidente Petro ha planteado la paz total, que no tiene los resultados esperados, pero no ha podido lograr mermar los temas de la confrontación, porque hoy hay dirigentes políticos asesinados en el territorio, líderes sociales, culturales, en las localidades, en el territorio asesinado. Se producen masacres, van alrededor de 26 masacres en lo ocurrido de este año en el gobierno del presidente Petro. Y eso es sumamente importante analizarlo, porque no han cambiado las condiciones estructurales que han dado origen al conflicto de orden social, político y militar colombiano. Sin embargo, se presentan paliativos con resultados muy importantes. La subregión del Catatumbo, el norte de Santander, en frontera con Venezuela, ya empieza a mostrar resultados de aclimatación totalmente distintos a los que tuvimos en enero de este año. ¿Cree usted que sea posible que el gobierno de Gustavo Petro, el denominado gobierno del cambio, logre acuerdos, por ejemplo, avanzar en el tema de la paz en Colombia? Bueno, fíjese, la paz vista estrictamente como la ausencia de la violencia, de fusiles como tal, ¿no? Digamos, que es un error ver la paz estrictamente como la desaparición de los fusiles. La paz tiene que ver también con el tema de justicia, y se está haciendo justicia cuando se le entrega a los sectores campesinos tierra, cuando se entrega crédito, cuando se aperturan nuevas facultades en las universidades, cuando se dan recursos para la salud, cuando se construyen vías, cuando se plantea la sustitución de cultivos de hoja de coca para desarrollar pan coger. Ahí están los elementos claves que tienen que ver con la paz posible.
¿Es posible que el gobierno del cambio, le reitero mi pregunta, avance en esto? Porque, por ejemplo, vimos hace poco el tema del Catatumbo. Preocupaba no solamente al gobierno colombiano, sino también a su par, el gobierno venezolano, en la atención de lo que sucedió en el Catatumbo. Pero en torno a esto, el gobierno colombiano ha realizado avances importantes con el tema, por ejemplo, de la guerrilla, entendiendo la irinología, como usted lo dice, y como además autores lo plantean, como la ausencia de la violencia en sectores marginados de Colombia. Fíjese, hay un resultado muy importante en Nariño, que es una de las zonas de desarrollo cocalero significativas para el país. Ahí hay 2 proyectos de acuerdo con un sector disidente del ELN y un sector disidente de la FARC, que además ya tienen procesos y fechas para desarrollar dinámicas de acampamentación. Igual ha ocurrido con el Frente 33 en el norte de Santander. Y sin duda alguna, de orden social, en Medellín, en el departamento de Antioquia, hay un acercamiento muy profundo, un diálogo social jurídico con las bandas criminales, delincuencia organizada en este territorio, que eso van a terminar generando procesos muy importantes. Ahora, 2 grandes dimensiones, la disidencia de la FARC y el ELN. Es posible que en este gobierno no se pueda concluir, pero se marcó la pauta y se ha marcado un derrotero frente a la necesidad de dialogar ELN, gobierno, disidencias de la FARC, gobierno. Muchísimas gracias. Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, nos acompañó para esta jornada para hablar, analizar a propósito de los cambios o de los acontecimientos más recientes suscitados en la República Colombiana. Es todo por ahora. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández. Será hasta el día lunes. Feliz fin de semana.